a otro nivel de educación, o sea, de aparte de licenciada, o sea, no sé si me entiendes. Es que MS no estaba grabando, niños, no estaba grabando. MSC significa más una maestría en el área de las ciencias sociales, eso es lo que significa. En El Salvador ustedes han oído que a mucha gente le dicen la máster o el máster, pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto, no tiene que decirse así, se tiene que decir la maestra o el maestro. Así, lo que pasa es que en El Salvador chocan los conceptos porque como maestro es como un profesor. Entonces, quizás algunas personas quieren distinguirse, por decirlo de alguna manera, de que yo no soy un maestro profesor, sino que soy un maestro de posgrado. Pero la verdad es que la forma correcta de decirlo es la maestra y el maestro. Lo que pasa es que hay algunas maestrías que dicen MAE, algunas maestrías dicen MSC, algunas maestrías, o sea, tienen diferentes MBA, pero eso depende del título, o sea, del área de la especialidad. En el caso mío, porque es del área de las ciencias sociales, mi maestría es en investigación, pero no hay una forma de decir máster en investigación, sino que lo ponen como dentro del área de las ciencias sociales. Pero igual, cuando vean ustedes de alguno de los otros compañeros que tienen una maestría o la forma en que ustedes tienen que dirigirse a esa persona, si es que no le dicen LIC, porque todo el mundo nos dice LIC y está bien, eso no es ningún problema. Pero la forma correcta es maestra o maestro. Maestro tal, el apellido, como ustedes le quieran llamar. Entonces, en inglés es eso, es máster en ciencias sociales, eso es lo que significa MSC. Y es un posgrado. Los posgrados son dos, máster, todos los másters, y los doctorados. Doctorados que no sean en medicina, bueno, doctorados aparte del de medicina, porque medicina ya aplica dentro de los posgrados, por la cantidad de años y todo eso, que no es igual a una licenciatura o a una ingeniería, ya es un posgrado. Así es eso. Y yo no estaba grabando, niños, qué barbaridad. Ahí le dicen a los demás cómo los vamos a evaluar. No, ya les voy a escribir ahí en el WhatsApp, quizás porque yo sé que las evaluaciones son algo que a ustedes les interesa. O sea, sí, a la universidad se va a aprender, pero también se va a ganarse las calificaciones, yo sé. Vaya, entonces, para repetir, toda la evaluación no es una sola tarea, sino que todas sus tareas, sus calificaciones de las tareas sumadas y divididas entre esa misma cantidad de tareas, nos van a dar el resultado para poner el laboratorio 3 y el examen final. ¿Qué se intenta con esto? Pues quitarles un poquito el estrés. ¿No se estresan ustedes con los exámenes? No. Cuéntenme si se estresan con los exámenes. Sí. Sí, de verdad. Ajá, los exámenes son necesarios en cierta medida para acreditar, porque para eso es que usamos los exámenes, para acreditar. Pero a las personas les genera ansiedad los exámenes, a unos más que otros. O yo no sé si a algunos de ustedes les gustan los exámenes. Cuéntenme, ¿a quién de ustedes les gustan los exámenes? Díganme con honestidad. Escríbanme en el chat que me siento muy sola ahorita. ¿A quién de ustedes les gustan los exámenes? Que puede ser. La mayoría de veces hablamos como en términos negativos de los exámenes, pero hay personas que se sienten muy bien en ese ámbito. Ahí alguien está diciendo que si la pueden agregar, hagan la caridad, niños. Ajá, espérenme, ahorita voy a leer. No, no, nadie escrito.
No nos gustan, son una forma de presión psicológica. De verdad, ya me imagino. No nos Nadie, gusta. Hasta en mi caso, hasta ansiedad me agarra. de verdad, sí, yo entiendo, yo los entiendo, porque así ha sido siempre la evaluación. No sé si han investigado un poquito de eh, cómo surge la evaluación, ¿verdad? La evaluación como la conocemos ahorita surge en el Imperio Chino, porque los chinos además lo utilizaban para saber quiénes podían, o para igualar, porque no importaba si uno era de una provincia, si la otra persona era alguien con mucho dinero, su familia con mucho dinero, quienes formaban parte de la administración pública china, eran aquellos que podían pasar muy bien los exámenes. Entonces, para los chinos era una forma de igualar a todas las personas. Para eso es que se utilizó en primera instancia la evaluación, que es la evaluación que conocemos hasta nuestros días. Y hay muchas formas de evaluar, la que nosotros usamos en El Salvador, como la PAES y similares, pues son pruebas que sirven nada más como para puntear un país con otro, pero se recomienda, y ustedes como futuros maestros deben saberlo, se recomienda que la evaluación debe ser amplia, que no solamente debe ser un examen de esos que llamamos pruebas objetivas o exámenes escritos o de falso verdadero, yo no sé qué, que no hay que quitarlo, pero que debe ser mucho más amplio, o sea, más tareas, más una especie de tareas que no provoquen en el estudiante tanto estrés y que igual están aprendiendo. Pero por otra parte, lo que está diciendo Vanessa es cierto también. Dice Vanessa de que ahí se dan cuenta de lo que saben. Y eso que está diciendo Vanessa es bien discutible, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que escribe al respecto y dice un examen no mide realmente los conocimientos y hay toda una discusión al respecto. También algunos dicen, bueno, si Bill Gates o el de Facebook, todos esos ni siquiera han ido a la universidad y miren en dónde están, son billonarios, qué sé yo, pero pues al explorar la vida de estas personas, uno se da cuenta de que, por ejemplo, para fundar una startup, que son esas empresas con las que ellos iniciaron, eso no es de alguien que tenga 5 centavos en el banco. O sea, y decir que voy a estar en un garage, aunque sea en un garage, en Silicon Valley no son 5 centavos tampoco. O sea, la forma en que se mueven los negocios en Silicon Valley, donde empezaron todas esas empresas, es de esa manera, formando startups. ¿Han oído de las startups? ¿Saben qué es una startup? Son empresas en donde ellos tienen las ideas, como un Bill Gates o ese de Facebook, se me olvida cómo se llama. Pues los tipos tienen las ideas y vienen otros y le dan la plata, que es la forma en que se hace inversiones en Silicon Valley. Silicon Valley es una parte en Estados Unidos, en California, en donde se mueve todas las innovaciones del mundo por ahorita. Hay otros esfuerzos para que sea en otros países, como en Alemania, incluso en Israel, pero por ahorita no lo han logrado. Silicon Valley sigue siendo el lugar de donde sale la tecnología para el mundo, para el mundo. Y así, ¿verdad? Hay tantas cosas que hablar de eso. Bueno, a propósito que vamos a hablar de sistemas económicos y políticos. Así que volviendo al punto que decía Vanessa, también, o sea, si ustedes son competitivos, pero esa es una cuestión de actitud. Si ustedes son competitivos, a ustedes quizás les gustaría, ustedes dirían que los exámenes son buenos porque usted como que se pasa horas estudiando y usted quiere enseñarle a todo el mundo su 10. Puede ser también, es que esas son cuestiones de actitudes. En mis años de experiencia, yo creo que hay que tener equilibrio. Equilibrio entre no utilizar la evaluación como forma de tener quietos a los estudiantes, entre comillas.
Eso es lo que debemos evitar. Yo no creo que la evaluación sea mala, pero tampoco creo que la evaluación debe utilizarse como esa forma. Lamentablemente así es. Así es. En los bachilleratos, por ejemplo, se usa mucho el si no haces la tarea no salís al receso, si no se portan bien, el examen va a estar bien difícil, si no se callan tal cosa, o sea, en psicología, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo se le llama en psicología? Vamos a ver, ¿qué han aprendido? Ajá, escríbanme, ¿cómo se le llama esa forma cuando yo le digo a un alumno, si no hace esto, sucede aquello? No le doy esto, o sí le doy aquello, le doy un punto. ¿Cómo se le llama esa forma? Vamos, que ustedes van a ser maestros. Estímulo, Ajá, estímulo, se respuesta. llama conductismo, ¿verdad? Se llama conductismo. Y el conductismo dice que que cada estímulo genera una respuesta. Como en todos los animales, ya sea los animales de la especie como nosotros, ya que tenemos un cerebro privilegiado, nosotros los seres humanos tenemos un cerebro privilegiado, pero también el resto de animales que nosotros llamamos inferiores tienen otro tipo de habilidades y de cualidades y todo que no sabemos observar. Un día de esto estaba viendo un video de que era un pajarito con un puercoespín, y entonces el puercoespín estaba en la calle y el pajarito lo estaba apoyando para que pasara a la calle y lo iba empujando y lo iba empujando, y el que sube el vídeo dice, ya se me hizo el día ver esta forma de cooperación. O sea, hay cosas que que nos sorprenden de los animales, pero es porque no los hemos aprendido a valorar, ¿verdad? Y los animales son otros seres vivos igual que nosotros, que es increíble, ¿verdad? Y si usted ve una hormiga en su, qué sé yo, ahí en el azúcar, usted piensa en quitar esa hormiguita para no matarla, para no ponerla en su café. Generalmente no, ¿verdad? Entonces, o no sé qué estarán pensando ustedes. Es lo mismo que sucede entre los seres humanos. Si nosotros encontramos a alguien con que nosotros creemos que es de menor valía que nosotros, pues como que no le prestamos atención porque creemos que de todas maneras no nos van a devolver nada, ni bueno ni malo, simplemente pues, como que no existen. En ese sentido, Vanessa dice que los niños se pueden llegar a traumar. Con los niños hay que ser muy especiales, muy, cada edad tiene, por eso es que cada profesor debe especializarse. A mí, por ejemplo, si alguien es de parvularia, es que allí tiene que estar, ya, porque debe saber cómo funciona el cerebro de ese niño. Si alguien es de primaria, de bachillerato, no es igual, no es igual, los cerebros funcionan de formas diferentes. Pero ¿qué ve usted? Y usted van a ser, muchos de ustedes van a ser maestros de básica. Tengan cuidado con esos cerebros de esos niños. Esos cerebros hay que tratarlos con cuidado para que cuando lleguen, así como ustedes, a la universidad, sean personas que realmente puedan convivir con los demás, puedan aceptar una crítica, tengan la capacidad de ser resilientes, o sea, de enfrentarse a los cambios como lo han hecho ustedes, o mejor que ustedes, mejor que yo. Y así, esos cerebros de esos niños de parvularia son los cerebros más importantes. El profesor de parvularia debería de tener un salario altísimo, comparable con el de un médico, qué sé yo, y los niños en esa etapa, pero en todas deberían estar en unas condiciones de lo mejor. El cerebro en esos primeros años, la primera infancia, si usted no lo cuidó en ese momento, usted ya sabe que cuando llega al primer ciclo, ese niño, yo le llamo a eso que tiene fallas de origen. O sea, ya trae problemas de origen y eso ya no lo solventas. Ay, que hago todo y ya no. O sea, le dejaste pasar el momento y difícilmente vas a poder solventar esas fallas de origen. Y si además no tienen la dicha de tener un profesor que trate
de solventarlo, bueno, ahí lo va a ir arrastrando, usted va a llegar a universidad y no va a tener lo necesario, ¿verdad? Lo necesario para sobrevivir, para realmente demostrar lo que uno sabe. Así que sí, cuiden los cerebros de los niños, cuídenlos, cuídenlos, son los más importantes. Si tienen hermanitos ahorita ahí con ustedes o primitos, no los estén explotando con tareas, déjenlos. Si se aprende de la vida diaria, las matemáticas están alrededor de usted, la sociología está alrededor suyo, las ciencias naturales también, déjenlos, no les pongan, no los, bueno, yo prefiero que a mi hija le pongan 6 en cada materia, que no me interesa porque ya no, ustedes dijeron que una calificación no dice lo que alguien no es suficiente para medir. Prefiero eso que estarlo llenando de tareas de tal manera que cuando llegue a la universidad ni le va a gustar. Es más, hay muchos niños que ya no quieren ir a la universidad porque ya es suficiente con esto. Entonces, lo que no queremos. Hay tantas cosas que hablar de eso. Hablemos también del carretón de los sueños. ¿Lo pudieron ver? Ahí sí voy a necesitar la participación de ustedes del carretón de los sueños. ¿Qué les llamó la atención de ese corto? Que ya ven ustedes que no hace alarde de uso de cámaras ni de movimientos aquí, allá y fotografía. No, es un documental simple, para mí, ¿verdad? Simple, pero que demuestra bien una situación. Una situación que ustedes me van a decir si ya no existe en El Salvador o estamos igual. ¿Qué han visto ustedes? Vamos a ver. Hoy sí tienen que hablar o escribir, cualquiera de las dos cosas. Bueno, desde mi Ah, punto de vista, Dígame. Vamos a ver quién habla ahorita. Está también Lisandro. Lisandro casi no habla. Ajá. bueno, sí, licenciada, pues el video, ese documental me pareció, bueno, desde mi punto de vista, eh, muy, me causó como algo, como quien dice, a volver al pasado, aunque quizás no viví tan de cerca de esa manera, pero sé que muchos han vivido eso. Entonces me hizo como recordar, a lo que es ese tipo de personas con pequeños, sin los recursos necesarios, pero sobre todo con sueños ellos. Imagínense los niños que andaban todos en el carretón que se parece a un carrito. Y pues Sí. ellos andaban felices sin importar las limitantes que tenían. Como lo he escuchado anteriormente, los niños pues ellos su vida es jugar, más no saben lo que está a su alrededor. Bueno, ya más cuando ellos crecen, ya pues cambia su mentalidad y en muchas ocasiones necesitan ayuda, así como se ve en el documental. Y muchos de esos niños abandonados que se ven allí, aparentemente por la sociedad, marginados más que todo, pero quieren ser grandes personas de prestigio en la sociedad también. No, y fíjate que realmente cuando veamos ahorita los sistemas económicos y políticos, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos también de unos gobiernos que trabajen para que la mayoría de personas salgan de la pobreza. No es cierto aquello de que si no trabajo no como. O sea, en ese sentido que se dice a veces, o sea, sí necesitamos de sistemas económicos, de políticos que nos beneficien. Y bueno, quiero escuchar también a Melvin. Melvin, ¿verdad que Melvin es que estabas hablando? ¿O quién era? yo Es fui, que escuché dos voces. ¿Quién más? yo, yo fui el que, Riquelme, y Melvin no ajá, está aquí en la clase. yo, yo creo que bien, yo creo que sí. Llegando, vengo. Ay, mi niño, qué barbaridad. Vaya, Melvin, vamos a dejar hablar ahorita a Riquelme y después a ver si tú también. Ah, sí, llegando, pues no sabes de qué estamos hablando. Vamos a ver, Riquelme. A mí, la verdad me llamó mucho la atención el video. Bueno, porque, la mayoría de niños
siempre se la pasan jugando, como lo decía el compañero. Me llamaba la atención que ellos querían ayudar a sus padres porque salían a la ciudad, según ellos, a hacer viajes. O sea, eso me llamó la atención. Y ellos en el camino comentaban que sobre las casas que tenían los ricos, que ellos querían tener una casa y luego observaron un edificio. Eso es lo que me llamó más la atención, que decía que se creen ricos, pero viven en unos encima de otros. Eso me llamó la atención porque ellos pensaban que todos vivían juntos, pero, o sea, no sé cómo decirlo. Que para ellos no, ellos como si yo tuviera dinero no viviera en esos edificios, quisieron decir. Ajá, así. O sea, y que, o sea, los padres de ellos se quejaban, que decían que por qué Dios había hecho eso, que por qué le daba a algunos bastante y por qué a ellos no. Y después, me llamó más la atención porque de tanto que los niños anhelaban, la casa, a algunos se les cumplió el sueño con las fundaciones que llegaron a ayudar y construyeron las casas. Y o sea que también me recordaba mi infancia porque yo cuando estaba pequeño siempre salía a jugar aquí con mis amigos aquí que tenía alrededor y siempre a veces cuando llovía nos mojábamos, jugábamos y o sea, siempre andábamos la grullita que le decimos aquí a salvadoreño, la grullita de niños jugando y haciendo desorden, tirándonos tierra y cosas así. O Ay, sea, le recuerdan a uno el pasado. muy bien. Los que puedan escribir, denle, escriban. Aquí dice Eneida que la situación sigue igual y quizás con esta última situación de la pandemia pues se vaya a encrudecer. Hay gente que ya está poniendo sus banderitas blancas fuera de sus viviendas porque pues se la está pasando mal, ya no tiene comida. Katie dice que hay sufrimiento, discriminación. Los niños disfrutan con cualquier cosa, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir del carretón de los sueños? Nosotros en El Salvador incluso tenemos un ganador del premio Oscar, ¿sabían ustedes? Ahorita se me ha escapado el nombre. Nosotros acá tenemos a un ganador del premio Oscar, pero no es por actor, sino por alguna otra cosa de la producción de una película. Tenemos mucha gente muy buenísima en diferentes campos. También Suchitoto pues se desarrolló mucho con la gestión de Alejandro Coto. Allá hay un museo dedicado a él y toda la cuestión, o sea, alguien que se interesó también por los demás. Hay mucha gente que pasa tantas necesidades y nosotros no, o sea, entre comillas, ¿verdad? A veces nos faltan cosas, pero no de esa manera tan drástica como muchos, ¿verdad? Que tienen, de esos niños, por ejemplo, que tienen que andar desnudos, que tienen que andar viendo cómo consiguen el dinero a tan escasa edad. Todo eso les genera un problema bien grave en su cerebro. Hay niños que en la mañana están vendiendo en las calles, en la tarde se van para la escuela y estas cosas, ¿saben por qué la sociología está en este pensum y debe estar siempre? Porque usted como profesor debe tener la empatía primero para saber quién es cada uno de sus alumnos. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, todo profesor tiene que estar todos los días saludando a sus alumnos, cómo les va, aunque no todos contesten, porque no todos contestan, pero cómo les va, como un saludo, buenos días, espero que esta semana sea buena para ustedes, no sé qué, cualquier cosa. Para eso es que nos sirve la sociología, porque usted puede ser el mejor maestro del mundo porque se sabe las matemáticas de la A a la Z y de la Z a la A y se sabe las ciencias naturales de la misma manera.
¿verdad? Pero si no tiene esa empatía, sus estudiantes tampoco le van a rendir de la misma manera. Entonces, para eso nos sirve, para reconocer que no todos vivimos de la misma manera, que hay niños que hacen trabajo que se llama trabajo infantil, pero que usted pues tampoco le puede decir directamente, mira, deja de trabajar, te voy a dar dinero. Tal vez a usted también le hace falta, ¿verdad? Pero en el aula usted tiene que tomar las decisiones sin que eso vaya en detrimento de los aprendizajes. O sea, que no es que el niño va a aprender menos, pero que usted le va a dar una estrategia, una estrategia. Imagínense ustedes que en el aula tienen tienen un niño que no tiene ni papá y mamá, ¿verdad? Y usted enseñándole la familia está integrada por papá, mamá, y miren qué golpe que le está dando en el cerebro a ese niño. Si no tiene el cuidado como para decir, pero también hay otras familias como tal y tal, y hablar al respecto, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado, especialmente pues, con todo el mundo, pero especialmente con los niños. Para eso es que nos debe servir la sociología, pero a veces uno es tan despistado que cree que todo el mundo tiene una computadora, que cree que todo el mundo tiene un celular, que etcétera, ¿verdad? Que todo el mundo está en las mismas condiciones que uno, que no es así, ¿verdad? Y los niños se divierten, a pesar de los niños se divierten con una caja, ¿verdad? Con cualquier cosa es que se divierten los niños, pero los adultos, pues sí saben de cuál es la situación, ¿verdad? Y un niño que ha vivido su infancia teniendo que sobrevivir y mal viviendo, por supuesto que le va a causar estragos en toda su vida, incluso en su vida de estudiante. Esos niños que están ahí en la Maxi, porque yo los veo acá, que son, algunos de ellos eran compañeros con Sofía, y cuando ella estudiaba en Haití, y me di cuenta por ella, porque como se pusieron a platicar, la Sofía, ya ven ustedes que le cuesta platicar, entonces se puso ahí a conversar con uno de los niños que estaban vendiendo, y entonces usted qué puede esperar de ese niño, ¿no? Con esas condiciones, pasan hasta altas, o sea, hasta 6, 7 de la noche están todavía ahí vendiendo. ¿Qué será de estos niños en este momento? Imagínense, qué complicado. Entonces hay que, no, nosotros nunca debemos hacer de menos a nadie, ¿verdad? Como dice Katy, jamás, ¿verdad? Ese cuidado hay que tenerlo porque uno de ser humano tiene muchos vicios. Vicios me refiero a muchos problemas de moral y de ética, pero hay que evitarlos. No. Bueno, lo que les puedo decir, si yo soy hija de una señora que es maestra y que además vendía en el mercado, y de una abuela que sacó a sus hijos adelante vendiendo en el mercado, mis recuerdos de infancia son acostadas por ahí en el puesto del mercado del Parque Barrio de San Miguel. ¿Qué les puedo decir yo? Pero claro que se sale adelante con mucho esfuerzo, pero pues los estados deberían procurar que la gente sufra menos, que no haya tanta batalla con las cosas, ¿verdad? Ajá, Marlon dice de que le dio, llamó la atención cuando los papás, ya no lo alcancé a leer, se me fue. Ya. Darle lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Pero no tenían las posibilidades. Correcto. Tienen que pensar ustedes en sus padres, cómo se están sacrificando. No se los dicen. Sus papás no les dicen, mire hijo, mire hija, o a veces sí, pero ustedes no le hagan caso. Ustedes dejen que le pase el enojo, ¿ya? Porque mi madre, cuando ella me dio todos mis estudios de profesorado y mi papá, pero ella nunca me dijo nada. Cuando yo me gradué o más adelante en alguna plática, pues por ahí salió de cuántas veces mi mamá no se pudo comprar un par de zapatos, una cartera, algo que a ella le gustara por darme mis estudios. Entonces, pero ustedes, que les dije yo en la clase siempre, miren, háganle el desayuno a su mami, a su papi. Traten de, ¿verdad? No es con dinero, algunos sí, algunos de ustedes trabajan, ¿verdad? Y son bien responsables y saben lo que cuesta ganarse un peso, ¿verdad? ¿Qué más? Pero el documental de Coto es bien chivo porque él dice,
la figura que pone ahí, el señor diciendo, es que Dios creo que se equivocó en el cálculo, pero eso lo que está haciendo nada más es como retratar, esta gente, estos cineastas no escriben porque sí, pero lo que está haciendo es retratar cómo pensamos los salvadoreños. Y luego inmediatamente la señora le dice, no hombre, cállate, no estés pensando de esa manera, sacrilegio. Y realmente los salvadoreños tenemos esa forma de ser. Nosotros siempre si nos pasa algo decimos ni modo, Dios así lo quiso. Si nos pasa algo bueno decimos también que así lo quiso Dios. Y es parte de nuestra idiosincrasia, es de la forma en que nosotros somos, pero Coto lo pone ahí porque sabe que ese es un patrón cultural salvadoreño, ¿verdad? No es al azar. Vaya, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa que sería presentar esta diapositiva. Voy a quitar la cámara. Vaya, vamos a estudiar brevemente porque ya se nos pasó la hora. Es que yo por eso a veces en la clase solo doy las diapositivas y ya, pero es porque me preocupa lo de sus datos, ¿verdad? Pero qué bueno que hemos aquí intercambiado ideas, eso es fantástico. Boris también está diciendo que le dio nostalgia porque tu mamá era era vendedora, dice, ambulante. Hay nostalgia, pero también, ya ves, tu mamá es una luchadora, es una persona de mucho valor, ¿verdad? Nunca le vayan a corregir a sus papás, oye. Me salgo yo de los temas, pero no importa, ¿no? Miren, si su mamá alguna vez dice una palabra maldicha, yo la puedo corregir a ustedes, ¿verdad? Porque yo soy su maestra y porque van a ser universitarios. Pero usted a su papá nunca le vaya a corregir. Si su papá habló mal, ahí déjelo. Digamos que su papá no ha tenido la oportunidad de estudiar, nunca le vayan a corregir ni le vayan a poner el título por encima, ¿verdad? Esa humildad sí hay que tenerla. Hay que tenerlo. Bueno, no, si es que esto hay que platicar, ¿verdad, Vanessa? Eso es importante. Casi nunca platicamos como pasamos tan ocupados con los contenidos y lo demás. Pero bueno, bueno, los sistemas económicos y políticos, yo voy a ir brevemente, no se preocupen. Vaya, la economía es una ciencia, una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de la producción, distribución y consumo de bienes. De eso es que se encarga la economía, ¿verdad? O sea, hay un problema económico, ¿verdad? Es como cuando la gente dice la economía está mal. La economía nunca va a estar mal. Oye, esa frasecita nunca la vayan a andar diciendo, la economía no puede estar mal ni puede estar bien, porque la economía es la ciencia o es la disciplina. Y entonces lo que sí puede estar mal son las finanzas del Estado, esas sí que pueden estar mal, como a este momento de que el Producto Interno Bruto de El Salvador, pues que básicamente todo es para pagar deuda extranjera o deuda que viene de los préstamos o de algunas otras situaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un serio problema para poder desarrollar proyectos, políticas públicas en beneficio de la población. Oigan lo que les estoy diciendo, porque hay una fuerte carga de lo que se le llama pago de salarios, eso es inevitable. O sea, el Estado ya tiene una parte que es precisamente para pagar todo esto de salarios y de eso no se mueve, prácticamente no se mueve. Entonces, tenemos un problema ahí, ¿verdad? Con las políticas públicas y con las finanzas del Estado. Y ya en la clase anterior vimos que es el Estado es el territorio, el Estado es la población y el gobierno. Entonces, el gobierno como tal tiene problemas ahorita de liquidez, porque como muchos dicen, yo puedo usar la tarjeta de crédito, pero yo la tengo que pagar. Y entonces, si yo me paso de mi límite, puede ser que entonces me permita la empresa que me da la tarjeta de crédito, me permita que me pase un poquito, ¿verdad? Pero de todas maneras yo tengo que pagarlo. Y si yo no alcanzo a pagar esa tarjeta cada mes
aunque sea el pago mínimo, entonces yo voy a tener problemas. Y los problemas que enfrenta actualmente el Estado son de liquidez, porque el Estado además puede ir a pedir préstamo o puede vender letes, que es como el mecanismo que se ha utilizado últimamente para financiarse, Entonces puedo ir, pero el problema es que en primer lugar, aunque la Asamblea Legislativa me diga la autorizo, no significa que ya mañana que me dieron, que pude vender los letes, que pude colocarlos en el mercado internacional, y además eso significa que en un periodo de tiempo bastante corto yo tengo que ir y pagar eso que me ha servido, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque las personas, ¿qué es lo que dicen? Si yo no trabajo, no como. Sí, pero es que es el Estado que se encarga de diseñar algunas políticas que me ayudan a que haya más empleo. En el caso de El Salvador, ya saben ustedes que el 75% de la población vive de la informalidad. No tienen seguro social, no tienen AFP, no tienen nada, ¿verdad?, de beneficios. Entonces, en los últimos, ¿qué? Después de los acuerdos de paz, porque no son los últimos 10 ni 20, o sea, en los últimos, que en las últimas décadas, después de los acuerdos de paz, prácticamente en El Salvador no ha habido inversión extranjera o inversión de capital. No ha existido simple y sencillamente. Entonces ahora se habla mucho del microempresario o del emprendedor, que es una manera como de solventar esta carencia, esta carestía que nosotros tenemos de inversiones de capital, ya sea extranjero o nacional, no importa. La inversión de capital en los últimos años ha sido muy escasa. Y yo todavía recuerdo cuando ganó Mauricio Funes, que muchos de la empresa privada decían, bueno, si gana Funes, entonces yo me voy de este país, yo me voy para Costa Rica, para Guatemala, qué sé yo, ¿para dónde? Entonces, y que iba a haber entonces fuga de capital. Efectivamente, pues cuando transcurrió todo el mandato de Mauricio Funes, no hubo nada de eso. Realmente no se llevaron su capital a ninguna parte, pero tampoco hemos visto que haya como una especie de querer invertir en nuestro país por parte de la burguesía, que ya sabemos que son unas cuantas familias que pues tienen muchísimo dinero. Los más ricos en El Salvador son los Poma, sabían ustedes, ¿verdad? Los Poma que manejan el Grupo Roble y que tienen inversiones en todo Centroamérica. Son la familia con más poder económico en El Salvador, no tan ligados a la política salvadoreña. Ellos casi no aparecen en esas situaciones, ¿verdad? Sabemos que Poma sí se ha reunido con el gobierno actual y todo lo demás, incluso fue fuertemente criticado por otros burgueses, pero no está muy ligado a la política, no como otros que también tienen mucho dinero, pero no tanto como los Poma, como los Simán. Los Simán sí están muy ligados a la política, siempre entre ellos se están rotando ahí la presidencia de la NEP y así, ¿verdad? Pero esa es la realidad que nosotros tenemos en términos económicos. Tenemos un problema de que no hemos sabido diseñar la política económica de El Salvador, ¿verdad? Y también ya ven ustedes que en las universidades, hablo de todas, la oferta educativa es limitada, porque nosotros en este país no tenemos, por ejemplo, vulcanólogos, y tendrá sentido en este país tener vulcanólogos. Mire, si somos parte, aquí está el cinturón de fuego del Pacífico. Todo aquel que vive en el cinturón de fuego del Pacífico, todos los países, pues le apuestan a tener otro tipo de profesionales que puedan aportarle en esa área. ¿Y qué más necesitamos? Pues necesitamos antropólogos que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a entender lo que está pasando. ¿Y qué más? De todo tipo de profesional, pero la oferta educativa de nosotros es así, chiquitita, limitada. Y usted dice, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? A o B, y ya no tiene más opciones, ya no tiene más.
Entonces, pero tiene que ver también con el modelo económico. Vamos a la siguiente. Los problemas de la economía son cómo lograr el crecimiento económico, qué bienes producir, cómo producir, para quién y cómo lograr estabilidad económica. Pues miren, usted digamos que fuera el presidente de la República o el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, usted tendría un problema enorme en la cabeza. Yo creo que usted no podría dormir pensando en esto, porque es un diseño bien complejo que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué producir? Y algunos dicen, ¿y qué vamos a producir en este país tan chiquito? Es que desde ahí viene el problema. La riqueza de un país no se mide por el tamaño de territorio ni por la cantidad de personas que hayan. No existe eso. O sea, allá en Europa tenemos Luxemburgo, un país chiquitico, más chiquito que El Salvador, con menor cantidad de habitantes y que tiene el PIB per cápita más alto de Europa. Entonces, no tiene que ver con el tamaño. Tenemos Israel, es una potencia armamentística, una potencia en el mundo en cuestión de armamentos y en sus fuerzas de seguridad. Y viven en el desierto y nos dan clases al mundo de cómo cultivar. ¿Ya? Y se inventan una cosa de hidro no sé qué, que con gotitas y no sé qué cosa. Y todo el mundo se va el que quiere saber de eso tiene que irse a Israel a hacer una maestría, porque ellos son los expertos. ¿Y cuánto es el territorio de Israel? Como El Salvador. ¿Y cuántos habitantes tiene? Casi como El Salvador. Y es un país chiquito. ¿Ya? Entonces, la riqueza de un país no tiene que ver con tamaño en geografía, ni tampoco con cantidad de habitantes. Y por supuesto, tenemos la segunda potencia del mundo, China, con un territorio que ni siquiera me lo logro imaginar, o sea, una cosa enorme, con una cantidad de habitantes 800,000 veces más que nosotros, no sé cuántas. Oye, me estoy inventando eso. Es un monstruo. Y es la segunda potencia del mundo. Así es. Entonces, no hay que encasillarse con que esto debe ser de tal manera. Ahora, ¿y qué quiere y qué le ha permitido a China, entre otras cosas, ser potencia mundial? Bueno, su población. Ellos no dicen, ay, porque tengo tanta gente aquí. No, hombre, qué chivo que tengo bastante gente, porque así yo puedo producir eso. Ahora, no vamos a hablar ahorita de derechos humanos. Oye, en esa va a ser tarea pendiente para otra clase. No voy a hablar ahorita de eso porque por supuesto que hay mucho que hablar de derechos humanos en China y en otros países, ¿ya? Pero el detalle que quiero señalar y que ustedes se ubican acá es la riqueza de un país no tiene que ver con tamaño geográficamente hablando y tampoco tiene que ver con cantidad de habitantes, ¿verdad? Sino cómo se usa eso a su favor. Entonces, China ha utilizado a su favor tener una población enorme. Para ellos no ha sido limitante. Y en unos años, cuando empiece a reducirse la población o a estancarse por la política del hijo único, de seguro van a decir que ya no más política del hijo único, ¿ya? Porque entonces los va a limitar. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Japón? En Japón hay gente de 35, 40 años todavía solteros, que jamás han tenido una novia, ni otras cosas que se están imaginando. O sea, piensen ustedes. ¿Y qué es lo que sucede? Que a Japón ya le está jugando en contra esa cuestión de no tener hijos. Y en cambio, ya leo, Juan, ya leo que desde aquí ya me falla, niño. En cambio, El Salvador, nosotros siempre decimos que estamos superpoblados. Eso lo único que refleja es desconocimiento de la sociología y de la economía. Nosotros no estamos superpoblados y nosotros tenemos que utilizar que, bendito Dios, tenemos un montón de gente, que no somos un país como Italia o Suecia, que le gusta que lleguen. En algún sentido le gustaría que lleguen inmigrantes y que se adapten a su cultura. ¿Para qué? Para tener más mano de obra. Y nosotros aquí nos sobra la mano de obra. Entonces, esas son limitantes.
Esos son limitantes. Ahora, la pregunta que debería hacerse el gobierno, no usted ni yo, hagámosla también, pero sobre todo el gobierno es, ¿cómo hago con un país que es chiquito? O sea, pero chiquito no, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Entonces, con un país chiquito de 7 millones de habitantes, con no sé cuántos allá en el extranjero, ¿cómo hago yo? ¿En qué rubro podemos ser nosotros diferentes a lo que hay en el mundo? Eso es lo que tiene que estar pensando. Ah, ¿será turismo? ¿Será que de verdad yo le puedo explotar de que, mire, en la mañana usted puede estar allá en Cerro Verde y en la tarde y noche y, puede estar allá en el Cuco, San Miguel y se vaya a hacer una lunada y todo lo demás? Chivo, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿cómo hago yo para explotar que soy un país chiquito, pero que en ese país chiquito hay playa, hay montañas, hay no sé qué, y hay un montón de cosas? Y además hay arqueología, hay tantas cosas que usted lo puede hacer en un día. ¿Cómo hago? Y estoy solo poniendo un ejemplo. Los expertos son los economistas y los que diseñan políticas públicas y pueden decir, bueno, estas son mis condiciones. Vaya, porque usted no puede decir, es que somos un país pequeño. Mire, ¿y cómo le agrega usted a este país chiquito? ¿Le puede agregar un espacio? ¿Le puede agregar unos millones de kilómetros cuadrados? Pues no. No le puedo agregar ni que fuéramos Dubái, que Dubái construyó allá en la playa, ¿verdad? En el mar. Claro que después le trajo problemas, mucha ambición, ya ven ustedes, si no, escuchen la historia de la Torre de Babel, que está en la Biblia. Entonces, ahí está, pero son limitantes del cerebro, limitantes que las tenemos todos los salvadoreños, pero ustedes tienen que empezar a superar esas cosas. No son limitantes, son oportunidades. Ahora, las economías pueden ser de mercado libre, como El Salvador, ya les adelanto. Ya les adelanto que El Salvador es economía de libre mercado. ¿Eso qué significa? Que lo que se hace está regulado por la oferta y la demanda. O sea, ¿cuánto vale algo? Eso tiene que ver con la demanda. Si, por ejemplo, las mascarillas se ponen más caras es porque hay una alta demanda. La mascarilla que antes valía 35 centavos, hoy vale $3, digamos. Ayer Boris se salió de la clase porque se cortó la energía, ayúdenme por favor. Y aquí ya va a empezar a llover, creo que me apresuro. Vaya, entonces eso se llama oferta y demanda, ¿ok? Oferta y demanda. En Estados Unidos, la gente como no consume agua del grifo, sino que tiene que comprar en botella, pues es mucho más caro que en El Salvador. Acá obviamente hay muchas personas que se quejan de cuánto les sale en la factura, pero todavía para nosotros el agua es barata. Sí la tenemos, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que no tiene agua potable. Ya le ayudaron a Boris ahí. Y lo otro que está en la economía social de mercado, este tipo de economía se ve mucho en la parte de Europa, en algunas áreas de Europa, Alemania, Suecia, todos estos países que son capitalistas, obviamente, ya porque ese es su modo de producción y es el modo de producción dominante en el mundo. Y entonces, su intención es que los beneficios lleguen a la mayoría de la población. Entonces, piensen ustedes si para el caso de El Salvador, que nosotros tenemos una economía como de libre mercado, ¿será que para el caso de El Salvador nos convendría más una economía social de mercado? Tomar en cuenta que, por ejemplo, países como Suecia tienen una alta tasa impositiva por ejemplo, ellos pagan muchísimo al fisco, muchísimo, pero la tasa de retorno también es muy alta. Un sueco no tiene que preocuparse por el ir al médico, o sea, todo eso lo tiene garantizado porque la tasa impositiva, lo que le paga al fisco es muy alto. Riquelme me da risa lo que está diciendo. Y el último modelo, que es como por ejemplo en el caso de China, digamos, China es un híbrido. Algunas veces cuesta como decir, miren, ¿China es capitalista o es socialista? ¿Qué cosa es China?
lo que China tiene, sus características es que todo su aparato estatal es comunista, o sea, con una idea comunista. Tienen, algunos dirían que China no es una democracia, porque tienen en esencia un partido único, ¿ya? Y el que es presidente es porque además es el líder de los comunistas, del Partido Comunista en China. Entonces, pero ¿por qué nadie dice que China no sigue los estándares democráticos? O sea, que de Cuba se dice que no sigue los estándares de democracia, según como lo entendemos en Occidente. Pues en China es igual, ¿verdad? Pero con China, ¿quién se mete si es la segunda potencia económica en el mundo, en camino de ser la primera, y además una potencia a nivel armamentístico? Nadie dice nada. Es más, China está en los organismos internacionales, a China no le ponen bloqueo económico, a China lo invitan a formar parte de la Organización Mundial de la Salud y de cualquier cosa, porque es China. Entonces el mundo se mueve de esa manera, se mueve, pero según los estándares que nosotros manejamos, China no es una democracia propiamente dicho. Ahora, en el material que les envié, que solo eran 6 paginitas, pues entonces ahí ustedes pueden ver que los sistemas políticos son diferentes en el mundo. Ay, mis niños, miren qué problema que tenemos, pero bueno, por lo menos va a quedar grabada la clase. Varios que bueno, está yendo la energía eléctrica. Ahorita termino en 5 minutos, oye, ahorita termino. Los sistemas políticos son diferentes. En el caso de El Salvador, se elige al presidente y a los demás a través de voto directo, ¿verdad? Y todos valen lo mismo, todos los votos valen igual. Entonces, el problema de nuestra democracia es que casi nadie va a votar. O sea, solo el 50% o menos va a votar. Y eso lo que refleja un descontento con la clase política, como bien sabemos. O sea, en este país la clase política está sumamente desprestigiada. No así la figura del presidente de la República, que goza de mucha popularidad, por lo menos hasta el momento. Y no así por ejemplo, los diputados, muchos alcaldes no gozan de la popularidad o del respaldo del pueblo. Entonces, pero ese es nuestro tipo de democracia. Nosotros elegimos quién está ahí y quién no. Ahora, muchas personas dicen, un pueblo tiene el gobierno que se merece. Ups, o sea, eso es golpe directo al corazón. Golpe directo, o sea, que te digan, usted tiene ahí al presidente que se merece. Usted tiene ahí a los diputados que se merece. Bueno, piensen eso a ver si será cierto. Boris está ahí reclamando. Vaya, y lo otro, que hay países como por ejemplo Estados Unidos, que algunos dicen que algunos lo ponen de ejemplo en tantas cosas, pero lo que sabemos de Estados Unidos, que si ustedes siguen por ejemplo las elecciones, que quien elige ahí al presidente son los colegios electorales, y los colegios electorales tienen que ver con como que si fueran una especie de departamento, ¿verdad? Entonces el departamento de Sonsonate elige a tal candidato, el departamento de San Miguel elige a tal, el departamento, allá se llaman colegios electorales. Entonces también el problema de la democracia en Estados Unidos es que es que realmente cuando se hace el conteo de cuántas personas son, puede ser que el que ganó no haya sido por mayoría, ¿ya? Entonces, fíjense, en un país que se señala y que se pone de ejemplo muchas veces. Entonces, esos son los problemas. O en países como el Reino Unido, donde hay una Cámara de Representantes que es el que muchas veces elige al presidente, ¿verdad? O allá no se le llama presidente, sino que se le llama primer ministro. Y tienen a toda una monarquía, estoy resumiendo 6 páginas, oye, y tienen a una monarquía
que es representativa y que no la han querido quitar. Y algunos dicen es que son figuras, o sea, son figuritas, son, imagínense, pero la gente los quiere. O sea, cuando se casó allá Kate Middleton y el príncipe de no sé quién, y el príncipe Harry y no sé quién, los ingleses con sus banderitas y llorando, ay, que se nos casa el rey o que se nos casa el príncipe y todo lo demás. Y quieren tener esa figura decorativa, algunos le llaman figura decorativa, pero son representantes. Hace algunos años se dieron a conocer unas cartas que escribía el príncipe, el príncipe Carlos de Inglaterra, en donde le daba consejos al primer ministro. Lo pongo entre comillas. ¿Y qué hacía él? Algo así como, voy a decir, mire, Nayib Bukele, sería bueno que el 6 de junio usted abriera la economía gradualmente. Yo se lo aconsejo. O sea, que yo sea el dueño de casi todas las tierras de El Salvador, que no lo vaya, ¿cómo se llama?, presionar a usted. Yo se lo digo como forma de consejo. Pues eso es lo que hacía el príncipe Carlos. La monarquía en Inglaterra es dueña de una gran cantidad de tierras y de inversiones y de todo lo demás, y aparte de eso reciben dinero del Estado. Y el dinero ese del Estado, ¿de dónde viene? Pues de la gente que paga por ver esas figuras. Y yo les pregunto, ¿a ustedes en El Salvador les gustaría tener a un rey, a una reina así bien chivos y gastándose el billete de todos nosotros? Qué sé yo. Al rato y también andarían con su banderita y todo por el príncipe y la princesa y todo lo demás. Entonces, que un país sea autoritario o no depende de lo que nosotros creemos, así de lo que nos imaginamos que es la democracia. Un sistema puede ser democrático en cualquier parte del mundo. Licenciada, y si hay elecciones, ¿eso significa que ya todo es democracia? No significa eso, ¿verdad? Las elecciones son solo uno de los puntitos de la democracia, pero de ahí hay que revisar todo lo demás, si efectivamente no se violan derechos humanos, si efectivamente los gobiernos están tratando de sacar a las personas de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar eso. Y miren, otra cosa, hay que pensar. Usted no puede ser todo blanco y negro, ¿verdad? Porque no funciona así. A nosotros nos han dado una idea de cuál es la democracia, pero en cualquier país hay que revisar si existe o no democracia. Ahora bien, hay países como Suecia, como Suiza, que son ejemplos para el mundo. ¿Por qué? No solo por sus sistemas políticos, porque la política es buena, nos ayuda a administrar el Estado, sino también por sus sistemas económicos, es que están ligados. ¿Y cómo es que un país no sale de la pobreza? Se llama corrupción. ¿Y cómo usted se explica que un país tan rico como México no logra salir de la pobreza? Pues usted lo explica porque sus niveles de corrupción son altísimos. ¿Y cómo un país como El Salvador no logra salir de la pobreza? Se llama también corrupción, porque ya se ha dicho cuánto robó el presidente Funes, el presidente Saca, que es el único que está en la cárcel, y está bien, perfecto, por lo menos ha tenido el valor de enfrentar eso. Bueno, todos los presidentes que han robado, y usted todavía sigue repitiendo que este país es pobre. Este país no es pobre. Lo que pasa es que no llega la riqueza a todos. Eso es lo que pasa. Si este país fuera pobre, Funes nunca se hubiese robado nada. Si este país fuera pobre, ¿quién más se robó? Si Paquitos, aquí, todos se han robado millones de dólares. Entonces, ¿qué tan pobres somos? No somos un país pobre. De hecho, también nosotros recibimos muchísima ayuda de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos. Prácticamente nuestro Producto Interno Bruto se nutre de todas las remesas familiares que, por cierto, en los últimos
días, meses, han caído en picada, porque hay muchos salvadoreños en Estados Unidos que no están trabajando. Y nosotros, yo no he revisado en los últimos días, ya, pero de la última vez que yo he revisado, las remesas son como el segundo rubro del que se nutre el Producto Interno Bruto salvadoreño. Entonces son todas esas cositas que usted debe revisar para saber cómo es el sistema político y económico de un país y si efectivamente hay o no democracia. Pero lo que usted debe saber es que no hay una única forma de democracia, que el sistema, quien se lo inventa, es el mismo país. Entonces no hay una fórmula. ¿Y por qué Inglaterra no quita esa forma de elegir a su gobernante? Pues porque a ellos les funciona. Porque a ellos les funciona. Y Estados Unidos, eso que hace es antidemocrático. Bueno, hay que pensarlo, pero así les funciona a ellos. ¿Y a Cuba cómo le funciona? Bueno, Cuba tiene un partido único, pero tiene elecciones. O sea, cuando a Cuba le dicen, miren, ustedes son antidemocráticos y a mí de qué me hablan, si la gente va y vota y todas las veces vota por el Partido Comunista, pues sí, porque es el único que hay, pero votan. O sea, en los países hay diferentes formas de concebir la democracia. Vaya, yo hasta ahí he terminado, pero no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Al pobre Boris nunca que me lo invitaron, qué barbaridad. Vaya, vamos a ver, ¿alguna preguntita? ¿Alguno de todos ustedes? ¿O escriben? Ajá. Este sí es el momento en que están callados, ¿verdad? Sí lo quería ver yo en las clases, pero nada. Ajá, cuéntenme, ¿alguna duda, alguna consulta? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Verdad? Por ahí dijeron que sería bueno reabrir ya en junio. Bueno, no sé si han seguido la propuesta de la ESEN. La ESEN es la Escuela de Negocios de El Salvador. Por cierto, la ESEN es financiada por el grupo POMA. ¿Y quién es el grupo POMA? Ya saben, ¿verdad? Es la primera familia, los primeros en el top de ingresos económicos en El Salvador. Yo sigo a uno de los Pumas en Facebook. Me gusta tocar la guitarra y todo. Ajá, cuéntenme. No sé qué más están escribiendo ahí. Yo por ahí vi algún comentario, pero ya no me cargó. Ajá, ¿alguna preguntita, niños? ¿O estamos bien con esto? Aprendan sociología porque todos debemos aprender sociología y filosofía. Son las dos cosas que todo profesional debe saber, filosofía y sociología. No importa si es médico, no importa si es ingeniero o nada, no importa en qué carrera está. Todos debemos aprender esas dos cosas que nos sirven para todo. Para entender el mundo necesitamos tener filosofía y sociología. Vaya, ¿estamos bien? Abran los micrófonos para que me digan si están bien o no. Qué callados andan hoy, niños, me siento sola. ¿Todo bien, Lick? ¿Todo bien? Vaya. Hola. Hola. Hola, Hola, Sofía. Hola, les quiero enseñar mi dibujito. Vale, entonces si no hay preguntas, voy a detener la grabación. No, la grabación. ¿Pueden ver también? Sí.